Universidad y Vida. Ciencia, Tecnología investigación. y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad y Vida. Universidad y Vida. ¿Qué tal? Estamos en Universidad y Vida, un programa del periódico Cambio de Michoacán, y en esta ocasión me acompaña Federico Fernández Crislier. Él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y es especialista en geografía histórica. En el programa de hoy abordaremos una pregunta fundamental que nos han hecho bastantes alumnos, sobre todo secundaria, preparatoria y algunos profesores también. ¿Para qué sirve la geohistoria o por qué la necesidad de estudiar geografía e historia? Bienvenido, Federico, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Es una pregunta vital, es una pregunta que todos los geógrafos y los historiadores nos hacemos, dado que hay muchas disciplinas cuya aplicación es clarísima a la vida diaria, la economía, como que finalmente rápido se puede ver su aplicación, la ingeniería. La medicina, desde luego. En el caso de la geografía siempre queda como muy vago, y más si es geografía histórica. Geografía histórica porque la geografía de cómo era el mundo, cómo era un país en la antigüedad puede tener relevancia y puede ser aplicado a la vida de nosotros y sobre todo a la prospección hacia el futuro. Y también porque, supongo, puede ser puede tener un interés laboral, es decir, un estudioso de la geografía histórica puede insertarse en el mercado laboral. Esa es la principal duda que tienen los jóvenes a la hora de decidir en cuál de las licenciaturas que tenemos aquí en la UNAM, Campus Morelia. Dicen, y bueno, ¿dónde trabajo? ¿Qué hace un geógrafo o un historiador geográfico? Bueno, pues un geógrafo en general permite comprender el uso del espacio, la planeación territorial que se le da al espacio, las divisiones políticas, no memorizar como se hacía en la primaria o en la secundaria, sino tratar de entender cuáles son los conflictos que han generado, por ejemplo, esas divisiones políticas y que actualmente, por ejemplo, tienen vigencia como fuentes de conflictos actuales. Los municipios de nuestro país, muchísimos tienen problemas de conflictos, y para poder entender cómo es que esos conflictos llegaron a ser como son y tratar de resolverlos de alguna manera, hay que hacer geografía, hay que entender el territorio, el paisaje, y hay que hacer historia para entender cuál es el origen de los conflictos. Otro ejemplo que podría yo pensar, el de la minería. Por ejemplo, se nos ha dicho que la minería es una necesidad, y se nos ha dicho también que la minería es un insumo, una inversión que puede generar empleo en nuestro país. Y si bien es cierto que lo sea y que lo haya sido, también es importante ponderar y es importante entender tanto historia ambiental, es decir, cómo se formaron los yacimientos desde las épocas geológicas, para poderlos valorar y poder entender por qué es importante también cuidarlos y por qué es importante medir su explotación sin precisamente sobreexplotar, y sobre todo medir la escala a la que se explota. Antiguamente se explotaba un filón, en una mina se explotaba una veta, y actualmente lo que se hace es que se destruye todo un cerro, varias sucesiones de cerros en áreas muy importantes de nuestro país que están habitadas, y no queda nada del paisaje, ¿no? En cosa de unos años se borra por completo el paisaje que existía, y a partir de ese momento no queda en el futuro ni fauna, ni flora, ni cultura, porque las poblaciones quedaron fuera de su contexto. Y bueno, en fin, toda esta idea de poderlo entender en contexto, ¿para qué se utiliza la minería? ¿Cuáles son los productos de esa minería? Bueno, sabemos que mucho tiene que ver con la tecnología y que la tecnología es necesaria,
Entonces sabemos que la minería también es necesaria, pero entonces cómo medirla y cómo hacer que el territorio y que el paisaje no se degraden a tal punto que sea a costo del planeta que tengamos tecnología, porque es absurdo. La tecnología es para mejorar la vida, no para empeorarla. Sí, pero fíjate, hablando de la minería, qué bueno que tocas este tema. Hace poco, bueno, en las minerías del siglo XIX, hace 2-3 siglos, están abandonadas, ¿no? Entonces tal pareciera que estas minas o la minería ya no tiene futuro, y sin embargo ahorita es una de las apuestas más importantes en México, incluso en lugares donde antes no había actividad minera. Ahora hay un gran conflicto en la Sierra de la Laguna, en Baja California, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es esta historia que aparentemente la minería era actividad del pasado y ahora resulta que es una actividad futura? Bueno, esto tiene que ver con un cambio de escala y un cambio de tecnología. En la antigüedad, como decía, o no en la antigüedad, hace algunas decenas de años, la minería era encontrar una veta y explotar esa veta a una escala, digamos, humana. Artesanal. Ahora, casi, ¿sí? Y de repente se abandona la mina porque ya no hay veta, ¿no? Entonces, y sí hay todavía un polvo que tiene contenidos del metal que se buscaba, pero no es costeable. Quitar ese polvo o seleccionar ese polvo es carísimo. En el siglo XXI, seleccionar ese polvo, encontrarlo y comprimirlo es posible gracias a la talla de la tecnología que se tiene, a las inversiones macro que se aplican sobre un terreno, y finalmente es posible porque hay un mercado que está comprando ese pequeño producto que se obtiene, ¿no? Que pueden ser tierras raras, metales preciosos, pueden ser oro en el polvo muy difícil de hallar, de muy baja ley, pero al quitar toda una montaña se pueden sacar algunos gramos. Bueno, ¿por qué quiere decir quitar una montaña? Quiere decir acabar con el paisaje. Entonces, finalmente, volviendo a la pregunta original, un geógrafo, un geohistoriador, tiene una perspectiva para poder decir, después de unos estudios bien llevados, dónde conviene ser cautos en la aplicación de la tecnología, dónde conviene ser cautos también en la gestión de las relaciones entre la sociedad y su entorno, y finalmente dónde conviene realizar una revisión de las políticas públicas y finalmente que tengan una aplicación y un sentido de mejoramiento de la vida y no de empeoramiento de las mayorías, ¿no? Muy bien, entonces sí están vinculados a los tomadores de decisiones, a las políticas públicas, sobre todo las que tienen incidencia con los ciudadanos o con la vida común. Sí. Una última cosa, es una disciplina antiquísima y muy divertida, porque uno está en el campo, porque uno está viendo documentos antiguos y contrastando esos documentos antiguos con lo que pasa en el campo también. Uno está en contacto con gente, uno está en contacto con las ciencias y con las humanidades, de manera que es algo muy atractivo. Bueno, pues muchísimas gracias. Federico Fernández está aquí en Morelia como parte de un coloquio de Geografía e Historia Ambiental que ocurrió durante estos días, en agosto, aquí en la UNAM, Campus Morelia. Hasta pronto. Universidad y Vida. Ciencia, Tecnología investigación. y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad y Vida. Universidad y vida.